comerciales. En 1868, Carl Grave sintetiza la lesarina. Ese es un colorante de color anaranjado o rojo, el cual sintetizó a partir de antraceno. Esa primera síntesis de un tinte natural fortaleció en gran medida la reputación de la noble industria de la pintura alemana en el mundo. En 1869, los hermanos Wesley Hyatt desarrollan el celuloide, primer plástico sintético. En 1868, Phelan y Colander, fabricantes de bolas de marfil para billar, ofrecieron un premio de $10,000 para quien lograra descubrir un sustituto del marfil para las bolas de billar. Este premio nunca fue otorgado, pero los hermanos Wesley Hyatt inventaron un material con las mismas características que el marfil, usando la celulosa de las plantas. La trataron con ácido sulfúrico y nítrico y produjeron nitrocelulosa, formando la piroxilina con alcanfor y obteniendo así el celuloide, que fue el primer plástico moderno. En 1903, Mikhail Sever desarrolla la técnica de la cromatografía. Hay que indicar que el nombre de la técnica es incorrecto, ya que no consiste en escribir con colores. Este nombre proviene de la primera experiencia cromatográfica realizada, la cual se utilizó para separar pigmentos coloreados de plantas. Sever separó los pigmentos de las plantas vertiendo extracto de hojas verdes en éter de petróleo sobre una columna de carbonato de calcio en polvo, en el interior de una probeta. 1909. Otto Wallach dilucida la estructura de los terpenos. Estudió los llamados aceites etéreos con el fin de llevar a cabo su clasificación. De esos estudios sacó la conclusión de que estas sustancias estaban emparentadas y formaban parte del llamado grupo de los terpenos. 1910. Richard Brillstatter establece cuidadosamente la estructura de la clorofila. Fue el primero en preparar clorofila en forma razonablemente pura y descubrió que no se trataba de uno, sino de dos productos químicos muy relacionados, a los que llamó clorofila A y clorofila B, difiriendo ambos levemente en sus pautas de absorción de la luz. El primero era el más común, formando alrededor de las 3/4 partes de la combinación. 1912. Heinrich Wieland y Adolf Windaus determinan la estructura de los esteroides. Wieland sintetizó los radicales libres de nitrógeno, investigó los productos naturales del tipo de los alcaloides vegetales, los pigmentos de las alas de las mariposas y, en especial, los esteroides. Wieland demostró que los 3 ácidos biliares pueden ser transformados en ácido colánico, que también es derivable del colesterol. Windaus comprobó que los ácidos biliares y el colesterol comparten el mismo esqueleto de carbono y propuso una estructura para ese esteroide común. Mi nombre es Oscar García Valdés y les hablaré sobre los acontecimientos de la química orgánica entre los años 1925 y 1953. En 1925, Robert Robinson descubre la estructura de la morfina en la estricnina. Este fue un químico y profesor universitario inglés galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1947 por su investigación sobre productos vegetales antocianinas, especialmente los alcaloides. Contribuyó a sintetizar la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente ayudó a aclarar la estructura molecular de compuestos como por ejemplo estricnina, la nicotina y la morfina y contribuyó al desarrollo de drogas contra la malaria. En 1928, Paul Carre establece la estructura de los carotenoides. Paul Carre fue un químico y profesor universitario suizo galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1937. Sus investigaciones más notables estuvieron relacionadas con los carotenoides y las flavinas, descubriendo que algunos de ellos, como el caroteno y la lactoflavina, actúan como provitaminas A y B2, respectivamente. En 1938 consiguió sintetizar el compuesto denominado alfa-tocoferol, que corrige la esterilidad carencial de manera análoga a la vitamina A. 1931. Wallace Carothers realiza trabajos
acerca de la polimerización y produce el neopreno. Wallace Carothers fue un químico estadounidense, inventor y líder del Departamento de Química Orgánica de DuPont. Se le atribuye la invención del nylon. También ayudó a sentar las bases para el desarrollo del neopreno. El desarrollo de dicho material estuvo basado en el trabajo de Newland sobre la química del acetileno y durante sus trabajos obtuvo divinalacetileno, que se convertía en un compuesto elástico semejante al caucho o goma elástica al pasar sobre el dicloruro de azufre. Neopreno fue la primera goma sintética producida a escala industrial. Se usa para una gran cantidad de objetos como trajes para submarinismo, aislamiento eléctrico y correas para ventiladores de automóviles. En 1935, Carothers sintetiza la primera fibra sintética, el nylon 6,6. Es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Se genera formalmente por la policondensación de un diácido con una diamina. El nylon 6,6 tiene un monómero que se repite n veces cuanto sea necesario para dar forma a una fibra. El primer 6 que acompaña al nylon nos dice el número de carbonos de la amida y la segunda cifra es el número de carbonos de la cadena S. El nylon es una fibra textil, elástica y resistente que no es atacada por la polilla, no precisa planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos, etc. En 1943 se produce el desarrollo de la industria de los plásticos y fibras sintéticas a consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La industria de los plásticos demostró ser una fuente inagotable de sustitutos aceptables. Alemania, por ejemplo, que perdió sus fuentes naturales de látex, inició un gran programa que llevó al desarrollo de un caucho sintético utilizable. La entrada de Japón en el conflicto mundial cortó los suministros de caucho natural, seda y muchos metales asiáticos a Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue la intensificación del desarrollo y la producción de plásticos. El nylon se convirtió en una de las fuentes principales de fibras textiles. Los poliésteres se utilizaron en la fabricación de blindajes y otros materiales bélicos, y se produjeron en grandes cantidades varios tipos de caucho sintético. En 1944, Avery y otros dan a conocer los ácidos desoxirribonucleicos. En 1944, Avery y otros colegas identificaron químicamente el complemento el cual buscaba Griffith, y este era el ADN. Lo hicieron a través de cuidadosos procedimientos que consistieron en la lisis, rompimiento de las células S, y separaron los contenidos celulares en varias fracciones, como proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Cada fracción para ver si se podrían transformar las células R vivas en células S. Los experimentos con lípidos, polisacáridos y proteínas no causaron transformación. Sin embargo, cuando Avery trató las células R vivas con los ácidos nucleicos extraídos de las células S, las células R se transformaron en células S. En 1953 se desarrollaron los catalizadores Ziegler-Natta. Los catalizadores de Ziegler-Natta son complejos metálicos con propiedades catalíticas que permiten la polimerización estereoespecífica de alquenos. Para el proceso Ziegler-Natta se requiere un complejo de metal de transición del grupo 4 a 8 de geometría octaédrica, con una posición de coordinación libre. Este se forma inicialmente a partir de los componentes metálicos y metalorgánicos. La vacante de coordinación tiene propiedades de ácido de Lewis. El mecanismo de un proceso tipo Ziegler-Natta se basa en primero la adición del alqueno al centro metálico de los electrones del enlace doble y luego la inserción en el enlace del metal con el carbono del resto orgánico, enlazado previamente. Así se regenera la vacante de coordinación y el ciclo catalítico empieza de nuevo.